Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, en el bar, el trabajo, en distintos puntos de vista, en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. Que ves realidades. Realidades. Que escuchas verdades. Verdades. Que lees. A principios del siglo XX, las polémicas entre los grupos de escritores de Florida y Boedo entre la élite y popular marcaron el eje de la discusión en torno a la definición de cultura en nuestro país. Para la UNESCO, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Cada medio de comunicación gráfico, audiovisual o digital difunde, categoriza y editorializa distintas disciplinas a las que destina implementos específicos. Pero si en definitiva los medios de comunicación son parte también de la expresión cultural de un país, ¿cómo trabaja un periodista cultural? Trabaja con una sensibilidad diferente a la del resto de periodistas. Esto tiene mucho que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con la forma de conectarse con las expresiones culturales. A veces no está muy determinado por la inmediatez, sino por la profundidad y el tratamiento que le dé a los temas. En primera instancia, de lo que se trata es de entender que hay que tener unas competencias en materia cultural. Esto implica, por un lado, entender de qué se trata la teoría de la cultura. Es decir, estamos hablando de usos, de relaciones intersubjetivas, estamos hablando de tradiciones, elementos de significación que son materiales y también simbólicos. Si lo cultural, como vimos, es parte de lo cotidiano de nuestra vida, ¿cómo trabaja un diario la cultura día a día? ¿Cuál es la mirada crítica del periodista cultural? ¿Es cerrada o más abierta? No se trata de que sea más cerrada o más abierta, sino que un buen periodista cultural entiende los contextos en el que se mueve y en el que puede desarrollar mejor su labor. Los autores, Germán Rey, por ejemplo, dice que en provincia, en las regiones, se practica más un periodismo cultural que tiene más que ver con la cultura popular. Es decir, los periodistas trabajan con lo que sucede en el entorno. Durante años, los periódicos colombianos fueron un lugar fundamental de divulgación de la cultura. Los suplementos literarios que aparecían semanalmente recogían los avances de la literatura nacional e internacional y albergaban las primeras colaboraciones de los escritores jóvenes. Los suplementos literarios comenzaron a dejar atrás su nombre para acoger otras manifestaciones más recientes de la cultura, y ya entrada la segunda mitad del siglo XX, cambiaron profundamente su sentido y su rostro cuando no desaparecieron definitivamente del panorama periodístico nacional y regional. El carácter formativo pasó a convertirse en una intención divulgativa. Los textos literarios perdieron densidad y jerarquía, y su lugar lo ocuparon reseñas cada vez más breves y descriptivas. El sentido histórico dio paso a una sospechosa reverencia a la actualidad, y los acontecimientos se congelaron en las agendas de eventos, una especie de cronología de lo cultural. Entretanto, las páginas de los periódicos empezaron a mezclarse con una versión de la cultura. La división entre cultura culta, cultura masiva y cultura popular sigue formando parte de la información periodística de la cultura. Cuando en los periódicos se habla de cultura, se está pensando en teatro, música, artes y literatura, es decir, en las manifestaciones más clásicas de la cultura culta. El periodismo cultural tiene una función muy importante, aunque no única, de divulgación de eventos y actos culturales. Tristemente, la agenda noticiosa tan abigarrada que tenemos en Colombia insta a muchos periodistas a realizar un periodismo de urgencias, donde las sorpresas diarias ocupan
todos los espacios mediáticos, sin dejar lugar a otras cosas importantes, tan importantes y merecedoras de espacio como nuestra cultura. Una nación rica y diversa que no está siendo narrada en su totalidad y diversidad porque el público receptor confunde los contenidos culturales con términos como el entretenimiento o el ocio debido a la ambigüedad de los mensajes enviados por los medios mismos. Queremos Queremos que el periodismo cultural colombiano nos ayude cada vez más a que nuestras voces hagan parte del diálogo global que hoy sostienen las culturas del mundo.